un hospital, yo a veces, cuando tengo que ir al hospital o voy al CAP, yo pienso, es que si yo trabajara aquí, a mí me da algo. O sea, ¿qué ser humano puede soportar en sí mismo estar 8 horas, si no más, al día, viendo desgracias? Y yo estoy malo, y yo estoy malo, Eso es una tortura para la psique. No hay espacio de calma. Entonces, claro, cuando hablamos de que se tiene que reestructurar la sociedad desde el inicio, y hablamos de la soberanía, ¿no? De la necesidad de cada uno de nosotros tomar responsabilidad sobre los elementos que nos atañen, es decir, sobre nuestra alimentación, sobre nuestra salud, sobre nuestra educación, sobre nuestras necesidades. Buenas noches, un día más en el programa de La Casi Solución. Bienvenidos. Esto es La Casi Solución porque faltas tú poniendo en práctica todas aquellas acciones que son necesarias para generar un mundo mejor. ¿Y qué es un mundo mejor? Pues ese mundo que decimos que queremos tener. Un mundo donde reine la salud, reine la paz, reine la cooperación, reine la fraternidad, reine no la ausencia de problemas, obviamente, porque los problemas son la raíz de la evolución, la raíz del aprendizaje, son prácticamente un milagro al que tenemos que dar gracias, ¿no? Pero haciendo un análisis de cuál es la situación actual del humano, la realidad es que el problema no es algo anecdótico, algo puntual, algo que entre problema y problema se dé un espacio suficiente para que la persona pueda poner todo su tiempo y su atención en ese problema para realmente trabajar con él, encontrar una solución y a través de la experiencia conocer y aprender, entonces evolucionar, desarrollar nuevas capacidades, ¿no? Sino que ahora estamos en un escenario donde los problemas son algo así como una metralleta, ¿vale? Es tanto el input que tenemos de constante peligro, estrés, el coche, lo otro, se queja, la máquina no va, en mi casa nadie hace nada, tengo que hacer la compra, ahora mi hijo, ahora pagar la hipoteca, ahora pagar lo otro, ahora la policía me denuncia por esto, ahora que los problemas se han convertido en una desgracia, ¿sí? Ya nadie aprende de los problemas. Ahora lo único que se busca es la esquivación del problema. Lo único, o sea, esta situación a la que hemos llegado está haciendo que el humano se genere una carcasa en sí mismo para no sentir, porque está el avasallamiento de problemas, está la mierda que estamos generando, que se hace ingestionable. Y ante esa ingestión, la solución que ha visto el humano a día de hoy, el humano moderno, es la apatía, es hacer ver que aquí no está pasando nada y consumirse lentamente. Esa larga longevidad de 90 años, de 100 años, de 80 ya si me apuras, no va a ser nuestra longevidad como sigamos así. Solo se puede dar longevidad en un sitio donde el humano tenga equilibradas sus fuerzas internas. No es en un sitio donde no haya enfermedad, no es en un sitio donde no hay problemas. Eso siempre tiene que existir, porque es nuestra condición natural y es necesario. Pero como estamos solo en el extremo, donde solo hay problemas, no se están pudiendo resolver. Y por lo tanto, los beneficios de resolver los problemas, que son una vida saludable y por lo tanto larga, no se van a poder manifestar. Y ya lo estamos viendo. No paran de crecer los cánceres, llevándose por delante a gente joven, que no le toca morir. Estamos viendo cómo las depresiones están aumentando, que al final la depresión, queramos o no, acaba siendo medicada,
La medicación te acaba destrozando el hígado, por no hablar también del riñón, y finalmente, pues se te acorta la longevidad también. Entonces, ¿qué hacemos, no? Ante esta situación. El otro día hablábamos con unos compañeros si la medicina germánica era, bueno, era una disciplina, ellos decían, muy sencilla, muy reduccionista. Yo no comparto ese mensaje, sí. Yo pienso que la medicina germánica es bastante exhaustiva. Una gran diferencia que tiene con la medicina, por ejemplo, clásica, es que analiza al paciente exhaustivamente, ¿sí? Cada caso es único, por lo tanto, yo más que reduccionista la veo diversificadora, ¿no? Y abarcando al máximo posible todas las condiciones que representan cada uno de los humanos en sí mismos. Son un escenario en sí cada uno, somos. Y después el tema de que Hammer intenta describir claramente que los conflictos biológicos, aunque él intenta ordenarlos por núcleos, en un intento de darle cierta, de ordenar ciertos principios básicos en el comportamiento humano. Y no por eso debemos de decir que es reduccionista. Siempre cuando queremos, o sea, al final, las grandes verdades, nos cueste más o menos identificarlas, son una sola cosa, ¿no? Y siguen un patrón. Entonces, Hammer lo que intenta es eso, establecer algún patrón para nosotros tener alguna guía, ¿no? Y entonces, bueno, eso por un lado, ¿no? Que sepáis que el debate está activo y que yo con mis propios seres queridos y con los seres con los que soy afín en muchas de las ideas sobre cómo actuar sobre el mundo, tenemos discrepancias y digamos, debatimos entre nosotros, ¿no? Y salió también, por ejemplo, el tema de Josep Pamias, ¿no? Y de que si, bueno, de que realmente, pues él había tenido su, digamos, su propuesta, ¿no? Con todo lo que él hace y tal, había sido en un inicio muy buena, muy potente, pero que, por ejemplo, ahora se daba la tesitura del hecho de que, claro, Pamias al final lo que acaba concentrando es muchísima gente que tiene enfermedades o que tiene miedo a enfermarse, una especie de sector hipocondríaco, ¿no? Y claro, sí, tiene razón. La gente que tiene miedo a enfermar va allí, o la gente que está enferma acude, ¿no? Pero la situación actual que tenemos con la medicina alopática no es distinta. Quiero decir, un hospital, yo a veces, yo cuando tengo que ir al hospital o voy al CAP, yo pienso, es que si yo trabajara aquí, a mí me da algo. O sea, ¿qué ser humano puede soportar en sí mismo estar 8 horas, si no más, al día viendo desgracias? Y yo estoy malo, y yo estoy malo, y yo estoy malo, y yo estoy malo. O sea, eso es una tortura para la psique, ¿sí? No hay espacio de calma. Entonces, claro, cuando hablamos de que se tiene que reestructurar la sociedad desde el inicio, desde las bases, y hablamos de la soberanía, ¿no? De la necesidad de cada uno de nosotros tomar responsabilidad sobre los elementos que nos atañen, es decir, sobre nuestra alimentación, sobre nuestra salud, sobre nuestra educación, sobre nuestras necesidades. Yo necesito un agua, ¿no? Yo necesito un techo, yo necesito, bueno, relaciones de fraternidad, etcétera, un coche para moverme, ¿no? O una bici ni que sea, elementos de transporte de materiales, etcétera. Vale. Hacernos responsables va a hacer que nadie tenga que someterse a tal tortura como, por ejemplo, dedicarse constantemente a los enfermos. O sea, una persona que tiene que estar en la situación del médico actual degrada ya en sí por la naturaleza de cómo lo estamos haciendo, degrada lo que se quiere hacer. Tú quieres ayudar, ¿no? Tú quieres hacer unas acciones para que reine la salud en el mundo. Sin embargo, al poner toda esa responsabilidad en un grupo tan reducido de personas,
Cuando es la responsabilidad de todos nosotros, porque son cosas que nos afectan a todos, se crea un desbalance en la naturaleza y por lo tanto el resultado va a ser negativo. Y eso es lo que estamos viendo, ¿no? No podemos decir que gocemos de una salud muy grande, ¿no? O sea, cuando por la tele te están diciendo que la probabilidad de padecer cáncer es de una persona de cada 3, eso es súper grave, ¿no? Otra cosa es en qué se basan esas estadísticas o no, si son fiables o no, y eso, ¿no? Pero eso comentábamos, ¿no? Que al final generar centros, o sea, concentrar el tema de quién se va a encargar en la sociedad de la salud, al final es crear como unos guetos de hipocondríacos, ¿no? Y que eso sería algo que tendríamos que reflexionar, ¿no? Muchas veces nos pasa, yo hablo desde la experiencia, que cuando empezamos a tener síntomas, ¿no? Y nos empieza a preocupar nuestra salud, empezamos a tener miedo de saber, no queremos saber. ¿Pero por qué tenemos tanto miedo a ese saber, no? Porque ahora mismo estamos estancados en una mentalidad, y si alguien no opina lo mismo, es libre de comentar, ¿no? Estamos estancados en una mentalidad de enfermedades incurables, enfermedades para siempre, vemos muchos casos graves constantemente, entonces, ¿son esos casos graves, tantos me refiero, algo natural o es algo que nosotros provocamos? Ahí está la gran pregunta, porque si tantísimos casos graves es algo natural, entonces la única conclusión, algo natural me refiero, que no tiene nada que ver con nuestro comportamiento, ¿sí? Que yo puedo tirarme uno del balcón y eso no va a influenciar en que yo me rompa una pierna, ¿vale? Simplemente yo estaba destinada a romperme una pierna porque es una ley natural, punto. Si tantos casos graves es una ley natural, entonces lo único que se me ocurre concluir es que la vida nos tortura, ¿no? O sea, nos ha creado como para torturarnos, ¿no? Y entonces pues la idea de Satán tendría sentido, o algunas ideas de Satán, ¿no? Ya hablaremos del satanismo, tengo ganas de hacer ese curso. Pero yo lo que entiendo, ¿no? Por el análisis histórico que he hecho, hay un libro, por ejemplo, que tendría que buscar porque ahora mismo no lo recuerdo, pero que va de unas comunidades en Estados Unidos que eran descendientes italianos, donde en esa comunidad en concreto, que ellos cooperaban, o sea, convivían siempre, había una tasa muy alta de longevidad y había una tasa muy baja de enfermedades. Entonces, es un buen núcleo, un sistema a delimitar y a estudiar, ¿no? Entonces ellos estudiaban, ¿no? Y decían, claro, es que, bueno, vamos a ver las cosas típicas que se miran, ¿no? Vamos a ver lo que comen. Pues no es que coman nada distinto a otra gente. O sea, no es ni nada excesivamente ecológico, ni es nada, yo qué sé, un ayuno de no sé cuántos, nada especial. O sea, comen normal, lo que otras muchísimas sociedades. Vamos a ver si es que hacen algún tipo de práctica física, meditativa o no sé. No, tienen una vida activa, si es verdad, ¿no? No son sedentarios, pero tampoco es que hagan nada del otro mundo. Entonces iban descartando. Y vieron que la única cosa así como más particular que tenían respecto a todo el alrededor, por ejemplo, de los países occidentales, porque ellos estaban en Estados Unidos, ¿no? Y Estados Unidos pues se parece mucho, digamos, a la configuración europea. Lo único así un poco especial que tenían era su convivencia. El libro explica de que tenían relaciones altamente fraternales. Había una cadena de apoyo entre ellos brutal. O sea, ahí la apatía, el que entre ellos no se importaran, no existía. O sea, allí de corazón se importaban los unos a los otros. Tú te preocupabas activamente de tu vecino. No tenía que venir tu vecino a pedirte ayuda. Siempre estabais ahí para ver cómo estaban todos, ¿no?
y acababan concluyendo que esas relaciones de calidad, donde reinaba el amor, que por eso este mismo texto, este mismo libro cuadraría perfectamente en el curso de ley natural, eso hacía que su cuerpo y su biología mantuviese un equilibrio tal que les permitiese esa larga longevidad sin patologías. Entonces, bueno, eso por un lado, ¿no? Y por el otro lado, el hecho de que esa fraternidad, ¿no? Ese colaborar, solo se da cuando nos hacemos responsables de nosotros mismos, ¿sí? Yo decido a ti cuidarte y amarte. No tiene que ser impuesto desde fuera, ¿sí? Lo mismo con la medicina, lo mismo con la alimentación. Si yo me tengo que cuidar a mí, que querer a mí. Nadie mejor que yo puede saber qué es lo bueno para el cuerpo. ¿Qué humano va a saber mejor que tú qué es lo mejor para tu cuerpo? Dime. ¿Es que acaso Dios o la naturaleza ha hecho a un humano más inteligente que al otro para darse cuenta de qué es lo que te da la salud? No. Entonces tú tienes que esforzarte por hacer ese proceso que explicábamos con el Trivium de recoger información, procesarla, sacar una conclusión, ponerla a prueba y confirmarlo. Con el tema de la salud, ¿sí? Entonces, bueno, pues eso es a modo de introducción y hoy vamos a seguir, ¿sí? con la lectura del libro del Último Testamento de Hammer, ¿sí? Al final, yo bajo mi punto de vista y bajo mi experiencia, pienso que si tú le puedes ver un valor, aunque no sea total, o el valor último a una información, a un conocimiento, a la experiencia que te está exponiendo alguien, sería bueno que no la descartases o que no la criticases en exceso y que más bien alabaras esos puntos que tienen positivos. Y eso es lo que se pretende hacer con la teoría de Hammer. Yo la teoría de Hammer la he puesto en práctica, la estoy poniendo en práctica, ¿sí? Desde hace un año. Y yo a mí me ha cambiado la vida, yo estoy altamente sorprendida. Para poner en práctica la tesis de Hammer, sí que es verdad que puedes pasar por una fase un poco hipocondríaca porque tienes que coger muchos datos de ti mismo, tienes que escuchar a todos esos síntomas. Y escuchar los síntomas da miedo a veces, porque son incómodos, son dolorosos y mentalmente los tenemos asociados a un final trágico. Pero bueno, esa experiencia al final te va dando a ti la capacidad de equilibrar, ¿sí? Y de saber medir los síntomas y después saber pasar de ellos, saber dejarlos a un lado, ¿sí? Y no quedarte ahí focalizado. Porque la mente tiene un componente reptiliano, ¿sí? Que es la parte más antigua del cerebro, que es compulsiva, repetitiva, dogmática y tiende a repetir compulsivamente el mismo pensamiento y no es capaz de salir de ahí. Entonces, para dar un salto al cerebro más evolucionado y poder salir de esa obsesión compulsiva dogmática, ¿por qué dogmática? Porque a nosotros se nos ha criado en una sociedad donde este diagnóstico, es decir, esta idea que se mete en ti de cómo supuestamente funciona el cuerpo, tiene como resultado esto, que es la muerte. Es decir, una cosa muy trágica que genera una emoción muy fuerte. Por lo tanto, es un patrón causa-efecto que se te ha metido a ti en la mente a través de una emoción muy fuerte. Por lo tanto, queda muy anclado en el cerebro reptiliano. ¿Por qué? Porque el cerebro reptiliano quiere tu supervivencia ante todo. Entonces, una cosa con un peligro de tal magnitud, la va a poner en el mejor sitio de la CPU que tenga, o sea, el de la CPU no, del disco duro. O sea, en el mejor sitio de memoria que tenga, va a meter esa idea. Entonces, si tú no dejas de activar ese miedo, no puedes salir de ahí. ¿Cómo salimos de ahí? Solo hay una opción.
cuando no tienes el conocimiento, ¿sí? Cuando tú crees fervientemente en eso. Y tú sabes que crees fervientemente en eso cuando no deja de repetirse en ti. Entonces, la única cosa que te puede sacar de ahí es un salto de fe. Un salto de fe, usar el corazón. Poner tu corazón a disposición de la vida. Recordar todas esas cosas de amor que han sucedido en la vida y decir, el amor existe y puede darse. Y a mí esto no me cuadra. No puede ser que yo esté en peligro, en miedo constante a este nivel de pánico. Y entonces hacer un salto de fe de que ese patrón mental, que no deja de repetirse, no es cierto. Y así sales de ahí y puedes ver nuevas soluciones. Y eres capaz de observar sin poner el filtro de tu dogma. Porque si tú solo piensas bajo el dogma, vas a encontrar siempre esa solución de causa y efecto, porque no tienes la mente libre para hacer una observación correcta y completa de todos los datos que hay disponibles. Y solo seleccionas los que se concuerdan con ese patrón. No sé si le damos vueltas con una persiana, pero espero que se haya entendido. Entonces, vamos a ver qué dice el texto de la conflictiólisis. Recordemos que la conflictiólisis era el momento ese en el que sucede un hecho que pone fin al conflicto, que se generó por otro hecho que se inició. Una vez se da la conflictiólisis, dice, todas estas relaciones se modifican repentinamente cuando se produce la solución del conflicto. A todas estas relaciones se está refiriendo a todos estos comportamientos de crecimiento celular, ¿sí? O hiperfunción en los órganos del neuencéfalo, digamos, o del ectodermo, endodermo, ¿sí? La capa embrional endodérmica, o todas esas relaciones entre órganos, psique y mente que se dan en la fase activa en los órganos que están ordenados por la capa embrional ectodermo o mesodermo nuevo, o lo que es lo mismo, el cerebro más evolucionado, ¿sí? Parte del límbico y neuencéfalo. Es decir, todas las conductas se modifican repentinamente y entramos en la fase de solución. Dice, nosotros, aprendices de brujos, se refiere a él y a los médicos, éramos demasiado tontos e ingenuos para reconocer este sistema. Justo tras la conflictiólisis, el organismo puede relajarse. En ese punto, la urgencia es regenerar y reparar la infraestructura de sustentamiento. El paciente siempre tiene hambre y la digestión tiene preferencia sobre el resto de funciones. Todo el organismo entra en profunda parasimpaticotonía o vagotonía. Recordemos que eso significa que se activa la parte del sistema nervioso parasimpática y entonces se empiezan a mover todos los neurotransmisores y hormonas que relajan profundamente al cuerpo y que paralizan profundamente todas las funciones que no son vitales. Por eso nos encontramos muy cansados y con muchas ganas constantes de descansar. En ese momento el conflicto está resuelto. El foco de Hammer en el cerebro empieza a sanarse en cuanto que se acumula abundante tejido conectivo glial, al que se añade a su vez el edema intra y perifocal, dentro y en el entorno y en torno al foco de Hammer. Recordemos que si no sabemos qué es el foco de Hammer, qué es la glía, qué es un edema, tenemos que ir a la primera clase de medicina germánica y empezar por ahí. Es muy importante no saltarse ninguna clase, porque aunque parezca que no, todo tiene su cronología y dejarte un dato puede impedir la comprensión futura óptima de los conocimientos. Dice, la proliferación tumoral en el órgano
se detiene de repente, en caso de que estemos hablando de órganos endodérmicos. También el tumor es edematizado, es decir, rodeado de líquido, en el cual hay bacterias. Se caseifica, es decir, se caseifica o es demolido y reabsorbido o consumado con la ayuda de las micobacterias ácido resistentes amasadas en la fase de conflicto activo. Al final se sana. Digamos que el cuerpo, cuando entra en solución, tiene diferentes mecanismos por los cuales solucionar esa alteración orgánica que hubo, ¿no? Entonces, caseificar es que la célula deje de estar activa, digamos que de alguna manera anularía, digamos, la célula tiene dentro órganos, ¿no? Los orgánulos de la célula que se dice. Si alguien no sabe cuáles son los orgánulos de la célula, pues es cuestión de ir a internet y verlos, ¿sí? Los ribosomas, el aparato de Golgi, las mitocondrias, ¿no? Etcétera. Entonces, caseificar significaría como que la célula queda inactiva y solo queda, digamos, el tejido, las membranas. Acaba siendo como piel, como un tejido, ¿sí? O puede ser reabsorbido, ¿sí? Que no sé este tipo de reabsorción cómo se procederá, o consumado, es decir, consumido por las micobacterias, es decir, que las bacterias se coman ese exceso celular y cicatricen, digamos, ese tejido. Y al final se sana. Como recordatorio, en el punto en que antes había un tumor queda una cicatriz o una caverna. Pero el paciente vuelve a estar sano solo cuando ha superado esta fase de reparación. En los órganos directos del neoencéfalo, ¿sí?, de la parte más evolucionada, las necrosis o úlceras se llenan. ¿Sí? Los órganos dominados por el neoencéfalo, ¿sí?, es decir, aquellos órganos que nacen de las capas embrionales ectodérmicas, ectodérmica o del mesodermo nuevo, lo que padecen en la fase activa es una necrosis o una úlcera, ¿sí? Pues entonces, cuando se soluciona el conflicto, lo que vemos es lo contrario. Se rellena. Empieza lo que aparentemente es una proliferación celular. Hammer dice, la fase de reparación, de hecho, Hammer no, la traducción del libro de Hammer, que no olvidemos que es una traducción, que yo ni sé de quién es esta traducción, ¿vale? Y aquí puede haber muchos errores y muchos intentos de tergiversaciones. Pero lo importante es que empecemos a entrar en contacto con este conocimiento y, sobre todo, bajo mi punto de vista, de ponerlo en práctica en cada uno de nosotros para hacer lo que Hammer dijo, para ser nosotros, cada uno de nosotros, todos médicos de nuestra salud. Dice, la fase de reparación, de hecho, es un suceso muy alegre. Nadie debería morir por ella. De hecho, para las eventuales complicaciones que se pueden prever solo en un bajo porcentaje de los casos de cáncer, tendríamos a nuestra disposición las posibilidades mejores de medicina intensiva. Habla de los casos de cáncer porque cuando escribió este libro lo que estudiaba era el cáncer, pero luego él digamos que extrapoló todas estas leyes a las otras patologías. Aquí podemos ver que él no niega por completo la medicina alopática actual, no niega todo lo que se hace en el hospital. Él habla de que la medicina intensiva, que se refiere a muchos de los procesos que se hacen, por ejemplo, en la UCI, cuando alguien está en una situación totalmente de emergencia en su cuerpo, muchas realmente salvan vidas y las tenemos que mantener y son óptimas. Otra cosa es todos los protocolos que se hacen cuando una persona, digamos, que está bien, pero llega con síntomas, ¿sí? Y luego ves cómo va degradándose y nunca sale de ahí. Dice, una enfermedad cancerosa solo tendría una mortalidad del 3% si fuese tratada por los médicos y enfermeros inteligentes según los criterios de la nueva medicina. Pero la premisa necesaria es que el médico de cabecera
o el personal médico en el tratamiento clínico, los parientes y los amigos, la gente que tiene que ver con el paciente, entiendan el sistema de la nueva medicina germánica. Solo con este hecho, la medicina germánica se vuelve de todo menos reduccionista. Para que esa mortalidad se reduzca al 3%, tiene que ser comprendido esto por todo el mundo. Porque si solo el paciente, si el paciente lo conoce, o sea, lo ha experimentado en su vida y tiene integrado profundamente que son así las leyes, no se va a ver alterado, digamos, por las ideas y creencias de todo su alrededor. Pero si el paciente está aún introduciéndose en la medicina germánica y sus padres, sus amigos, sus familiares le dicen todo el rato: si no haces esto vas a morir, si no haces esto vas a morir, si no haces esto vas a morir, el diagnóstico es de muerte, ten cuidado, vas mal, vas mal. Esa persona no para de generar conflictos porque no para de recibir avasallamiento. Entonces el cuerpo no puede repararse porque no paran de activarse conflictos. Y cuanto más conflictos tenemos activados, más se reduce la eficacia. Es como si tú tienes en tu casa o en tu instalación una fuga de agua, tú si tienes una fuga de agua puedes ir y repararla. Pero si tú tienes 50 fugas de agua, no puedes, porque no hay tiempo, atención, energía suficiente para ir a todas. ¿Sí? Y eso es lo que pasa muchas veces en la gente que dice que sabe la medicina germánica, que la conoce, pero que no le da resultado. Lo más probable es que uno no lo haya integrado del todo porque no ha vivido suficientes procesos biológicos, no los ha analizado profundamente y no ha podido ver que eso es realmente así. Entonces, lo que no sirve o no suele servir, o así yo lo creo, bajo mi corta experiencia y mi corto estudio de esta disciplina, es que si tú intentas cambiar un patrón mental de creencias tan profundo sobre cómo funcionan las patologías, el cual tenemos ahora instalado, cuando estás en una situación de pánico, va a ser muy difícil que se solucione el problema. No sé si muy difícil, pero va a ser mucho más difícil que si no. Porque claro, donde antes tenías un solo problema, que era el proceso biológico que se había activado y por el cual empiezas a estudiar medicina, ahora tienes otro, que es el diagnóstico. ¿Sí? Entonces, claro, ahora tienes dos problemas. Más energía que gastar. No te da tiempo, digamos. Entonces, la medicina germánica hay que estudiarla antes de encontrarte en la situación de emergencia. Tienes que ir probándola con las patologías pequeñas, un dolor de pie, un dolor de cadera, una caries, una pérdida de visión, un herpes, una indigestión, una diarrea, unos mareos, con cosas más simples. ¿Sí? Y para eso hay que anotarlo todo. En cuanto veas los síntomas, yo al menos es lo que hago, redacto, ¿qué me ha pasado hoy? Porque si yo quiero, lo voy ignorando porque a lo mejor empieza flojo, voy ignorando y a los 4 días me pongo a reflexionar, digo, claro, es que esto ya hace días que me pasa. ¿Cuántos? No sé. No sé ir al día exacto. Por lo tanto, no sé ir al hecho exacto que provocó eso. Entonces, claro, ahí ya tengo una ausencia o una baja de información, ¿sí? Para poder ir a solucionar, porque a mí me interesa saber qué es lo que generó el conflicto para saber si lo he solucionado o no, o si lo tengo que solucionar. Aunque bueno, mentalmente tú ya sabes dónde está tu mente
y en qué conflicto estás, ¿no? Pero bueno, luego estudiando los casos veremos que a veces se nos pasan desapercibidos esos conflictos porque no nos llegamos a imaginar que ese hecho nos haya generado tal conflicto. Pero volvemos a lo mismo, es tu cerebro reptiliano a veces el que ve el peligro ahí, no tu cerebro más evolucionado. Y esto de estudiar con antelación, de prever con antelación, de planificar con antelación, no solo es para tu salud, es para todo, ¿sí? Y por eso, más adelante, aquí, hablaremos, que ya lo estamos tratando en las entrevistas con Félix, ya lo estamos hablando, cómo prepararnos para lo que viene, porque viene la caída del sistema, no sé si la caída del sistema, pero viene la degradación del sistema, ya la estamos viendo, ¿sí? Pobreza, falta de comida, falta de casas, mucha violencia por parte, no solo de entre nosotros, por parte de la policía y del ejército se viene violencia, se viene robo a mano armada a nuestras cuentas, ¿sí? Se viene que no funcionen las tuberías, se viene que la central eléctrica no dé electricidad, se viene todo eso. Si no estamos preparados, vosotros mismos sacar una conclusión de lo que pasará. ¿Sí? Por eso tenemos que generar una estructura social cooperativa desde ya, para cuando cierre el súper o haya escasez en el súper, no pasa nada, porque tenemos una red tejida del que produce tal, el que cocina tal y el que hace no sé cuántos. Nos conocemos entre nosotros, estamos conectados y ya hemos hecho intercambios, ya tenemos nuestra red. ¿Sí? Dice, porque todo lo que hasta ahora hemos considerado bueno, por ejemplo, una circulación estable, en realidad, debido a la simpaticotonía, ahora se vuelve malo, indica al final una posible recaída o nuevo pánico. Esto se refiere a cuando el paciente está en la UCI a lo mejor y lo que antes era una circulación, digamos, muy baja, de presión muy baja, que se preocupaban, cuando sube la presión dicen, qué bien, ha subido, está bien, y Hammer lo ve como un no. Ahora tendría que estar en simpaticotonía, se está reparando. Si sube la presión significa que ha vuelto al conflicto, que vuelve a estar activo. Entonces, cambia mucho el paradigma. Dice, todo lo que hasta ahora se consideraba malo, por ejemplo, una insuficiencia circulatoria, debida en realidad a la fase de curación vagotónica, ahora es un síntoma positivo. Hasta ahora se dormía con morfina a los pacientes que se encontraban en la más profunda vagotonía, antes de que pudiesen finalizar su curación, porque siempre se daba de lado al paciente que se encontraba en una profunda vagotonía. Aquí os voy a contar un caso de que una vez mi tía me contó que, no sé si ya lo he contado en algún directo, pero lo cuento, que un cliente suyo le explicaba que a él había tenido un accidente, no me acuerdo de qué, y que estaba en coma, o sea, estaba en profunda vagotonía, ¿sí? Bueno, o no sé, creo que estaba en coma, no sé si estaba en coma, o estaba en coma o le habían inducido el coma, ¿vale? Pero es decir, estaba tan mal que estaba bajo mínimos, o sea, le latía el corazón y poco más, ¿sí? Vagotónico total. Y entonces estaban ahí los hijos en el hospital y tal, y bueno, pues los médicos le dijeron a los hijos que, bueno, que ese señor ya no iba a salir y que, bueno, que se pensaran si lo desconectaban o no. No, que se pensaran si iban a donar los órganos o no, porque para donar los órganos tiene que ser cuando el paciente aún está vivo, porque si el paciente ya muere y pasa un tiempo, ya esos órganos no se pueden donar. Entonces, digamos que estaban ahí ya como en plan los órganos, ¿no? Lo que importa son los órganos. Y entonces los hijos estaban por firmar. Bueno, sí, claro, si tú nos has dicho que se va a morir, pues está claro que se va a morir y lo importante es salvar los órganos, ¿no? Para otra persona y tal. Ellos en su bondad, ¿no? Y supongo que el médico, pues también. Pero entonces llegó la mujer. Y la mujer dijo, a ver, ¿hay alguna mínima
probabilidad de que sobreviva. Claro, el médico le dijo, sí, ¿cómo te voy a decir 100% que va a morir si está vivo? No puedo. Sí, hay una mínima probabilidad de que viva. Pues bueno, el señor le estaba explicando eso a mi tía. Entonces, esa mínima probabilidad sucedió. Ese caso cuadra con esta tesis. ¿Sí? Hay gente que se encuentra en profunda vagotonía durante bastante tiempo. Y eso no quiere decir que vaya a morir, ¿no? Entonces, esa mujer, en ese acto de fe, permitió que la vida siguiese. Dice, en el caso de un cáncer de huesos, este es siempre el punto en el que normalmente se manifiestan lo que son los mayores dolores de todo el proceso biológico. En realidad, el hueso, que en la fase de curación se recalcifica y edematiza fuertemente, no duele. En realidad, el hueso, que en la fase de curación, muchos más dolores le provoca al paciente. Muchos más dolores le provoca al paciente la dilatación del sensibilísimo periósteo, que se hincha como un balón por efecto del edema óseo. ¿Qué es el periósteo? Mirad. Capas del hueso. Es que hay que saber de anatomía, gente, si no, no vamos. Vale. Esto es el hueso, ¿no? A ver que se vea. Lo vemos más o menos, a ver, vale. Ahí. Vale, lo estamos viendo, ¿no? El hueso, digamos que internamente tiene este cuerpo cavernoso, que no deja de ser, digamos, osteoclastos y osteoblastos con calcio y vitamina D y otros minerales, ¿no? Ahí juntos y generan lo que se llama trabéculas, que son estos filamentos, y dejan todo esto hueco. ¿Por qué dejan todo esto hueco? Porque por ahí dentro va la médula ósea, ¿sí? Que es la sangre, que Hammer la considera un órgano, no un fluido, ¿sí? Y aquí estaría almacenado esa pulpa, digamos, del órgano. Luego viene la parte externa del hueso en sí, que es toda esta masa, ¿sí? Que ya es compacta, que a esto se le llama osteón, ¿sí? Y esto pues ya eso. Bueno, mentira, en las trabéculas no hay osteoblastos y osteoclastos. Osteoblastos y osteoclastos, que son las células que generan hueso o que se lo comen, están por aquí, ¿vale? Y aquí ya tenemos venas y arterias que se comunican con la médula ósea y con el resto del cuerpo. Y bueno, también vitamina D, el calcio y tal. Y aquí en la superficie tenemos una capa que es como de piel, ¿sí? Esta capita de aquí, que se llama periósteo. Y esto está profundamente enervado por el sistema nervioso. Y los nervios son al final lo que nos genera el dolor, ¿no? Las cosquillas, todo eso. Entonces, cuando el hueso se está reparando, ¿no? Durante un cáncer de huesos, digamos, que sería que el hueso crece, porque previamente en la fase activa hubo una necrosis, desapareció hueso. No, eso no duele, o sea, el hueso en sí, la masa esta no duele. Lo que duele es esta pequeña fina capa que al crecer el hueso se ensancha y claro, los nervios se estiran y eso duele. Entonces lo que duele es el periósteo, no el hueso en sí. Dice, los dolores del periósteo son el mejor signo de la curación en curso del hueso correspondiente. Prosigue, con los controles radiológicos del hueso se puede ver muy bien este proceso de curación, es decir, la recalcificación del hueso y en el cerebro la coloración oscura de la médula cerebral, que desaparece nuevamente con el aumento de la calcificación. La médula cerebral, ya que estamos, es la parte del cerebro que gobierna el hueso. A ver si aparece. Bueno, la médula cerebral ahora mismo
No sé si se está refiriendo a la del sistema nervioso tal. No, la médula cerebral se tiene que estar refiriendo. Médula cerebral. No es solo la médula de la médula espinal. También hay, a ver, sistema límbico. No, aquí no va a aparecer. Bueno, ya trataremos bien a ver qué es la médula cerebral, pero no sé si se refiere a la masa cerebral, porque creo que no es una parte concreta. ¿Vale? Dice, esta calcificación conlleva la acumulación de edema cerebral, ¿sí? Es decir, acumulación de líquido en esa parte del cerebro que está gobernando el proceso biológico. Por lo tanto, puede causar dolores de cabeza por la presión que genera ese líquido. Y se va acompañado de leucemia, ¿sí? Esto es uno de los mejores síntomas de curación y no una enfermedad. Cierto que existen muchas complicaciones posibles en la esfera de la psique, en la del cerebro y naturalmente también de los órganos. Y piénsese solo esto. Solo sobreviven si se tratan correctamente desde el principio y no solo cuando los médicos ignorantes los han abandonado medio muertos declarándoles terminales. Pero que Hammer documenta muchos casos en su bibliografía de gente que quimio tal, por leucemias y tal, y que luego cuando los abandonan, digamos, se recuperan, ¿sí? No todo, pero tiene casos documentados. A causa de esta ignorancia, hoy en día mueren más del 95% de todos los pacientes enfermos de cáncer. Entre estos hay muchos casos con viejos cánceres inactivos que se han desarrollado 10 años antes. Aquí lo que se viene refiriendo es que a veces de hacernos diagnósticos y tal, como a veces el tumor no se absorbe o las bacterias no se lo comen, sino que calcifica y se queda ahí, a veces se dan diagnósticos de cosas que no están activas. Y bueno, pues se generan otros conflictos que generan otros procesos biológicos, se reactiva y empieza pues la desgracia, ¿no? La crisis epiléptica o epileptoide en el proceso de curación explicada con el ejemplo del infarto cardíaco. Recordemos qué parte era la epicrisis. Ya hemos acabado con la conflictiólisis, ¿sí? Este es el esquema, ¿no? Entonces tenemos lo que sería una vida normal, se da el DHS, que es el momento del conflicto, se genera una fase activa simpaticotónica, se da la solución del conflicto, se inicia la fase vagotónica de solución. Pero a diferencia de la fase activa, la fase vagotónica tiene dos partes, la fase A y la fase B. Y entre ellas hay una epicrisis, que si vemos es una vuelta a la simpaticotonía del cuerpo. ¿Por qué? Porque digamos que el cuerpo vuelve un poco a la simpaticotonía, es decir, te vuelve a activar porque quiere ver si ya te ha curado, quiere ver si ya está todo reparado, ¿no? Entonces vuelve y si eso lo superas, significa que ya estás medio reparado y finalmente ya llegas a la segunda fase, que ya sería pues acabar de limpiar, acabar de cicatrizar y 4 cosas. Hay mucha gente que muere en la fase vagotónica por esto. ¿Por qué? Porque si la fase activa, que es esta, ha sido muy alta, la fase de reparación va a ser igual, pero baja. Entonces, si tú bajas mucho en la vagotonía, en el momento de la epicrisis, que es en poco tiempo subir a simpaticotónico, el cuerpo hace... y toda esa presión no es soportada y te da un derrame cerebral y mueres, ¿sí? Entonces, no es que mueras por la patología en sí, o por el proceso biológico que estabas viviendo, sino que mueres por esa diferencia de tensión que se genera, por la naturaleza de comportamiento del conflicto biológico, del proceso, perdón, biológico. Entonces vamos a ver qué dice de la crisis epiléptica en el proceso de curación, por ejemplo, con el infarto cardíaco.
Dice, toda acumulación de edema en la fase de reparación tiene su punto culminante o punto de retorno. Es decir, ya no se acumula más líquido en la zona a reparar y empieza ya a reabsorberse. En el caso de la úlcera íntima de las coronarias, vamos a ver las coronarias. Este es el corazón, ¿no? Vale, entonces, digamos que la sangre entra por aquí, de los pulmones con oxígeno, perdona, por aquí no, por aquí, por esta, ¿vale? Y por otra que viene por debajo, entra aquí a la aurícula, se viene al ventrículo, por aquí entra sucia, por aquí se va al pulmón, se oxigena y por aquí entra ya oxigenada. Viene a este ventrículo y de este ventrículo se bombea a la arteria aorta. Y por la arteria aorta se va a alimentar a todo el cuerpo. Pero claro, el órgano también es, o sea, el corazón también es un órgano, también tiene que comer. Entonces, antes de irse toda la sangre, salen de aquí dos arterias que alimentan, o sea, se autoalimenta el corazón, ¿sí? Que irrigan el corazón, porque la arteria aorta ya se va y irriga el resto. Estas arterias son las arterias coronarias y cuando se bloquean es cuando puede dar un infarto del corazón. Ahora explica Hammer por qué se bloquean, ¿sí? Entonces dice, en el caso de la úlcera de la íntima de las coronarias, capas epidérmicas de las coronarias. Capas del corazón, no, de las coronarias, de las coronarias. Capas de las arterias coronarias. Vamos, mira, aquí hay una ecografía. Bueno, vamos a ver primero esto que es esquemático. Dedicarle tiempo en nuestra vida a estudiar es muy importante. El conocimiento nos hará libre. Las arterias, sí, que son estos tubos por donde circula la sangre, tienen capas, ¿sí? Entonces, la más interna, ¿sí? Es la íntima que se le dice, ¿vale? Y luego tienen pues músculos, una membrana elástica, otra epidermis, etcétera, ¿sí? Una le da el movimiento, el otro le da la flexibilidad, la otra le da la resistencia, la otra le da a las células. Entonces, hemos perdido la ecografía, estaba chula. Vale, aquí estamos viendo, por ejemplo, en una ecografía la íntima. El lumen significa el agujero, ¿vale? Por donde circula la sangre. La íntima esta es la capa epitelial interna de la coronaria, ¿sí? Entonces dice, la úlcera de la íntima de las coronarias sucede, no dice, en el caso de la úlcera de la íntima de las coronarias, es decir, el conflicto activo que se activa en las coronarias, lo que produce es una úlcera. Se va comiendo esa capa interna, el conflicto, o el proceso biológico activado por ese conflicto. Por lo tanto, estamos hablando de que las coronarias son órganos del ectodermo. Cuando se soluciona el conflicto, ¿sí? que activa las coronarias, que luego hablaremos qué tipo de conflictos las activan, la epicrisis, es decir, fase de reparación y luego el momento de la epicrisis, suele suceder a las 3-6 semanas. Es decir, desde que se soluciona hasta que hay la epicrisis, es decir, la primera fase de reparación suele durar entre 3 o 6 semanas. Dice, esta crisis epiléptica indica que la expansión edemática se bloquea, regulada por el mismo organismo. Es decir, donde había una úlcera, cuando se empieza la fase de reparación, se empieza a rellenar de líquido para que se dé el medio en el cual las bacterias puedan vivir, porque las bacterias son los obreros que están reconstruyendo la pared, porque ya se acaba el conflicto, ya podemos volver al estado
anterior normal. Entonces, cuando llega la epicrisis, se acabó, ya no empieza a haber, no hay más líquido, ¿vale? Ya hay el suficiente. Entonces se bloquea. Todo esto regulado por el organismo. Dice, llamamos crisis epiléptica a esta breve fase del punto de retorno o del inicio de la contrarregulación. Epiléptico, en sentido estricto, es solo la convulsión tónica o clónica en el conflicto motor. En la curación de la úlcera de las coronarias hablamos de infarto cardíaco. El paciente a menudo ya ha superado su enfermedad cuando ha sobrepasado esta crisis epiléptica y el estado de conflictiólisis permanece estable, es decir, sin pánico y sin recaídas conflictivas. Es decir, una vez la persona pasa esta convulsión, que puede ser más alta o más baja, tú puedes tener un infarto cardíaco, digamos, que es esta convulsión tónica que frena el edema para que empiece a retroceder. Dependiendo del tamaño del edema, puede ser más grande o más pequeño, porque claro, bloquea el edema, pero si el edema ya se ha hecho muy grande, o sea, está bloqueando el circuito en sí, ¿vale? Entonces, claro, no le da tiempo, el cerebro si está 5 minutos sin sangre, pues no riega. Entonces, claro, en ese momento lo suyo sería que drenara ya, que empezara a vaciar ya. Pero si no empieza a vaciar ya, entonces si es demasiado grande, pues puede suceder que bloquee toda la arteria, ¿no? Pero bueno, si el edema no se ha hecho tan grande y superas esa convulsión, ¿vale? Porque está ahí el edema y simplemente se da una convulsión porque no circula tan bien la sangre, ¿no? Interpreto yo. Pero en esto podemos profundizar, ¿eh? Yo estoy haciendo una interpretación mía, pero no conozco bien esta convulsión, cómo realmente se llevaría, ¿no? Pues si la superas ya estás bien, ¿vale? Ya has pasado el proceso biológico y no pasa nada. Sin embargo, estas cosas ya eran evidentes antes de Hammer, a propósito del infarto cardíaco, porque la mayor parte de los casos de muerte por infarto cardíaco se producen durante estas crisis epileptoides. A nivel psíquico, el paciente experimenta nuevamente y sufre todo su conflicto de un modo acelerado en unos pocos minutos, horas o días. Este es un truco de la madre naturaleza. Frena la vagotonía, es decir, volver a la fase vagotónica con la epicrisis, digamos que volver por un momento al conflicto, ¿no? Y ahora explica por qué la naturaleza decide volver por un momento dado al conflicto, ¿no? Dice, este es un truco de la madre naturaleza. Frena la vagotonía con una recaída conflictiva psicofísica, casi natural, de fuerte entidad. Es como un potente prodigio negativo el hecho de que hayamos necesitado muchos miles de años para llegar a este simple pero genial truco de la madre naturaleza. La crisis epileptoides es una recapitulación acelerada que comprende todo el conflicto. Que hasta ahora se sepa realmente tan poco respecto a las crisis epileptoides, y así como de la realidad del infarto cardíaco, depende del hecho de que los cardiólogos simplones creen todavía en la máxima de que los vasos coronarios bloqueados, aunque ya en 1984 en el estudio vienés sobre el infarto cardíaco se haya podido demostrar sin ningún tipo de duda que el infarto, o lo que consideramos como tal, es solo un resultado del cerebro, con más precisión, de un edema cerebral preinsular derecho. Es decir, vale, el infarto cardíaco, vale, la convulsión esta que decía Hammer que se daba, no se da por el bloqueo de la arteria. Es decir, el infarto cardíaco no es por la arteria bloqueada, por lo tanto ni colesterol ni mierdas, es por una orden del cerebro. Y aparentemente hay un estudio vienés que eso lo demuestra. Estaría guay buscarlo. Si alguien quiere hacer esa colaboración y pasármelo, bienvenido. Empecemos la cooperación. Entonces, bueno, lo del tema de la epicrisis, según Hammer, es el cuerpo vuelve rápidamente un momento al conflicto para confirmar que lo has solucionado, que psíquicamente ya está resuelto. Dice, como escribí en mi libro El cáncer, enfermedad del alma, de 1984, la parada cardíaca no deriva de una falta de rendimiento en el interior del corazón, sino del edema de reparación
en el centro de relé del cerebro para el ritmo cardíaco. La crisis epiléptica, que señala más o menos fuerte y caracteriza dramáticamente cada fase de reparación tras una enfermedad cancerosa o su fase de conflicto activo, se origina siempre sobre la base de un edema cerebral. Incluso las más pequeñas crisis epilépticas supone un edema cerebral. Vale, es decir, tú tienes el edema cerebral, que es la acumulación de líquido en la parte del cerebro donde estaba el foco de Hammer, que gobernaba todo el proceso activo del órgano. Se genera un líquido para que venga la glía y las bacterias se acumulen ahí y reparen. Cuando ya ha habido la reparación y se bloquean, tiene que empezar a drenar el edema. Entonces yo lo que entiendo es que necesita reventar la película que protege ese edema. Entonces hace como, bueno, una presión, un reventón, y que eso sería la crisis epiléptica, digamos. Más a menudo estas crisis epileptoides e infartos cardíacos se producen por eso de noche, en el punto más profundo de la vagotonía, y nunca en estado de tensión o en simpaticotonía, sino durante una fase de relajación, de reposo o de convalecencia. Vale, hemos llegado a las 9, ¿sí? Vamos a seguir el próximo día. Acabaremos la crisis epileptoide, hablaremos de qué significa la solución biológica de un conflicto y trabajaremos este ejemplo del cáncer intersticial de testículo, ¿sí? De uno de sus pacientes. No haré una introducción tan larga como hoy y así podremos avanzar más en el temario, ¿sí? Si alguien tiene alguna duda la puede exponer, si no, bueno, recordar que es importante que os suscribáis al canal, si os importa, para tener siempre la información disponible. Si creéis que esto le puede ser útil a alguien, compartirlo. Y lo más importante, estudiar vosotros la medicina germánica, ponerla en práctica y convertiros en los divulgadores de esta ciencia. Seamos todos parte de la solución. ¿Sí? Pues nada, muchas gracias y buenas noches.